Aliaga nos cuenta sobre este incendio que ha afectado al escenario de Tomorrowland. Exactamente, buenos días. Vámonos entonces hasta Bélgica con esta imagen un tanto impresionante que impactó a todo el mundo, incluso me atrevo a decir, el día de ayer en la tarde con este registro ahí del escenario principal de este festival de música electrónica ahí en la localidad de Boom, en Bélgica. Todo esto vemos cómo quedó prácticamente destruido casi que por completo, y pese a este impresionante incendio, aún así desde Tomorrowland han emitido un comunicado muy recientemente donde confirman que aún así, pese a esta situación, de igual manera se va a desarrollar este evento que, dicho sea de paso, comienza mañana viernes y su etapa principal se va a desarrollar hasta el domingo y luego también va a retomar durante las próximas semanas. Vemos ahí lo impresionante, esta tremenda columna de humo que fue vista desde distintos puntos, obviamente colindantes a esta localidad. Habían por lo menos 1000 personas trabajando dentro de este festival cuando se desarrolla esta emergencia, pero afortunadamente nadie ha resultado lesionado. Claro, eso es lo destacable en esta oportunidad, que no hay heridos, no hay lesionados producto de este incendio, ni tampoco por la emanación muy tóxica del humo, porque había varios componentes ahí, lo propio además relacionado con el escenario. Fuego artificial percata, porque también es parte, ¿no?, de lo que rodea este espectáculo. Y ellos han confirmado al menos que se abren las puertas hoy, porque hoy comienza todo esto porque es un campamento. Acá son varios días, el Dream Village, como se conoce, y por lo tanto eso sí se abre al menos para el público, quienes tenían su entrada, y hay algunos espectáculos que sí están confirmados en otros stages. Claro, este es el main stage, que es el que no va a ser poder ser utilizado. Exactamente, acá surgió la duda en gran parte de los asistentes si es que finalmente se iba a poder desarrollar o no este festival, teniendo en cuenta que lo que se quemó es ni más ni menos que el escenario principal, y es por eso que para finalmente acallar todas estas dudas es que desde la organización emiten un comunicado el día de ayer y ahora también el día de hoy, hace 3 horas atrás, emiten un nuevo comunicado donde vuelven a confirmar que todo se va a mantener acorde a lo previsto, obviamente que realizando los cambios respectivos, puesto que, por cierto, que el escenario principal no va a poder ser utilizado. Van a tener que enfriarlo a toda velocidad porque además el terreno queda con una cierta temperatura. Claro. Exacto. Considerando que fue tan cerca de la fecha de inicio. Y considerando también que los asistentes ya están comenzando a llegar, puesto que, como tú decías, Pato, las puertas... Porque en Bélgica se registró este impresionante incendio que destruyó el escenario principal del Festival de Música Electrónica Tomorrowland, que se desarrolla en la ciudad de Boom. Oye, este es uno de los eventos más esperados del verano y tenía un escenario que era pero apoteósico, sin embargo quedó todo reducido a cenizas. Fíjate que además, ahora ¿qué van a hacer? Es la pregunta, porque el Festival de Música comenzaba este viernes. Claro, mañana, imagínate. Y se extendía, perdón, claro, estoy clarita, pensaba que era lunes, ya era lo que estábamos hablando. No, ya esto mañana, fue encima. ¿Qué hacen de aquí a mañana? No, nada. Con este escenario? Y se extiende habitualmente hasta el domingo. A través de un comunicado, la organización del festival indicó que el escenario quedó severamente dañado, pero confirmaron que las actividades se mantienen con las fechas estipuladas. O sea, van a tener que trabajar a toda máquina. O se van también a reorganizar para disminuir la temperatura con que queda un incendio, claro, ¿no? Lo que ocurre es que además hay distintos stage, como se les conoce. Claro. Son distintos escenarios. Entiendo que son cerca de 15. Este es el principal, claro, el que resultó siniestrado. Tal vez se van a ajustar los otros stage con los artistas que estaban considerados para el escenario principal. Claro. Esa puede ser una posibilidad, porque ya las entradas están compradas. Ojo que acá también hay un público chileno bien fiel a Tomorrowland y que viajan especialmente a Bélgica. Sin ir más lejos, Roberto Cox fue el año pasado en sus vacaciones. Ahora quedó con cuello. A este escenario. Este año había quedado con cuello desde antes del incendio. Sí. Porque ayer me dijo que había intentado comprar entradas, pero que no alcanzó, no le resultó. Entonces, claro, ahora se encuentra con este escenario del incendio. Y ¿sabes qué es lo más impresionante? Mira los fuegos artificiales. Que en el lugar estaban trabajando 1000 personas previamente. Y ninguno de ellos quedó lesionado. Y eso también habla muy bien del mecanismo y el protocolo de evacuación y de alerta. Es que esto además, como es en un espacio abierto, bueno, y se veía pirotecnia porque también estaba todo listo, porque esto implica show de fuego artificial y por lo tanto estaban allí
y con el fuego se activó todo esto. Claro que sí. Además, las autoridades aconsejaron a los vecinos del sector mantener puertas y ventanas cerradas por la masiva cantidad de humo que emanó del incendio, muy tóxico por lo demás. Y hay que recordar que este festival se hace cada año en esta localidad belga. Cuenta anualmente con cerca de 400.000 asistentes en promedio. O sea, imagínate la cantidad de gente. Sí. Y si uno lo ve desde el lado del punto de vista positivo, menos mal que el incendio fue antes que estuviera la gente ahí. Imagínate con los asistentes de por medio. Mira, mucho más difícil la evacuación. Ya se están abriendo las puertas incluso para el evento que arranca hoy en algunos de los escenarios. Claro, de los más chicos. Sí. Así que vamos a ver cómo se enfrenta la jornada de este fin de semana en Tomorrowland después del incendio. Bien, nos vamos ahora a India, porque el mundo del cine está conmocionado luego que un doble de acción de 52 años muriera durante un accidente, esto en pleno rodaje en el estado de Tamil Nadu. Este actor estaba grabando una escena de alto impacto para una película llamada Vetuvam, donde se requería el vuelco de un automóvil, que es lo que estamos apreciando en este registro, y es allí cuando ocurre este fatal accidente luego de esta maniobra. Las imágenes de esta emergencia muestran este vehículo que era conducido por este doble de acción, estrellándose violentamente y posteriormente volcando. Quizá la segunda vuelta es la que no estaba contemplada. Mira, quizá estaba contemplado que quedara como corresponde, claro, de pie, por decirlo de alguna manera. Termina rebotando de alguna manera. Pero claro, tiene un rebote adicional que es el que provoca la caída más fuerte. Bueno, tras este fuerte impacto, este actor fue rápidamente auxiliado por sus compañeros, quienes lo sacaron del vehículo. Lo intentan auxiliar y fue trasladado de urgencia a un hospital donde lamentablemente allá fue diagnosticado, al menos ya declarado como fallecido. Impresionante. Pero ahora se inicia una investigación para poder esclarecer las circunstancias exactas de este accidente, que es lo que cobró la vida de este respetado actor de acrobacias, que muchas veces no son reconocidos en el rol que ellos realizan. Porque acá, claro, los flash y todo se lo llevan el actor principal, pero acá muchas veces son ellos quienes asumen los riesgos, son dobles de riesgo y sin o doble ellos, de acción. Las películas de acción no serían nada, pues claro. Imagínate, hay un montón de actores que por decisión personal no protagonizan acciones arriesgadas en las películas. Y por lo tanto, estos dobles de acción son los personajes claves para que se pueda desarrollar películas. Y tengo entendido, por ejemplo, que en el caso de Tom Cruise, ¿sí?, en la última película hay escenas que él decidió hacer. Él se caracteriza por hacer claro, todas las escenas, él claro, no usa doble. No, ¿y no usa para nada? Yo tenía entendido que para algunas sí, para otras no. No usa doble de acción. Nada. Él realiza todo. Cuando se ha subido de repente a un avión, sale colgando, cuando se lanzó en la motocicleta, ¿te acuerdas? Sí. También. Se lanzó en varias ocasiones, pero, claro, pero él no usa. Los dobles de acción son una figura fundamental, sobre todo para las películas de este género, ¿no? Así que lamentablemente se ha registrado esta tragedia en medio del